Señor, necesitamos tu ayuda. Más que ayuda, necesitamos tu invasión a nuestras vidas. Te necesitamos y te deseamos a ti, Señor. No quiero que me des lo que yo quiero, quiero que me des lo que tú quieres, Señor. Así que hoy nos abrimos a ti y te damos todo el lugar, todo el espacio que es tuyo, porque nosotros somos tuyos, Señor. Háblanos palabras de vida, Señor, que nos permitan a nosotros conocerte y que te permitan a ti hacer de nosotros lo que tú quieres, Señor. Un reflejo de ti, de tu gloria, de tu belleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma su asiento, por favor. El objetivo de Dios, y esto se los pongo no como el tema principal de hoy, sino como el tema principal de tu vida, es exactamente de la siguiente manera. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo de tu vida. Ese es el objetivo de Dios con tu vida. Cualquier otra idea que tú puedas tener acerca de cómo y por qué Dios interviene en tu vida, necesita someterse a el propósito supremo. Sí, porque venimos de una cultura donde nosotros entendemos a Dios como el que nos tiene que ayudar. Y Dios es bueno y sí ayuda, pero eso no es su objetivo. Y en la cultura mexicana todo el mundo cree en Dios, pero Dios es para sacarme del aprieto y para ayudarme en mi momento difícil. Esa es la cultura que todos traemos arraigada. De ahí venimos, ¿sí? Y si tú dejas que esa cultura domine tu vida, lo que vas a hacer es tomar tu cultura mexicana religiosa y cristianificarla, pero eso no es el reino de Dios. ¿Sí me comprendes? Y quiero recordar, y es importante enfatizar, esto lo traemos todos en los huesos, en la sangre, en la cultura, en el ambiente. Y necesitamos luchar contra ello, estar conscientes de ello para no dejarnos llevar por esa marea. ¿Está bien? Súper importante. Este es el objetivo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque cuando Dios primero hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, para que fuera un espejo de quien Dios es. Y ese es tu destino. Eso es lo que Dios va a hacer de ti. No me importa de dónde vienes, qué tan mal fue tu pasado, no me importa cuánto has batallado, ese es tu destino y eso es lo que Dios está haciendo. Amén. Dice los predestinó, digan conmigo predestinó. Es una palabra fuerte, ¿sí? Y es importante entonces que en todo tu entender y tu caminar, cuando te va bien, cuando te va mal, cuando parece que Dios llena todo, cuando parece que Dios está a 1,000 millones de kilómetros, este es el propósito. ¿Sí? Y Dios toma todas las cosas y las obra para este propósito en los que le amamos. ¿Sí? Estoy leyendo de Romanos 8 y ese es todo el contexto. Entonces quiero que tengas eso siempre delante de ti. Es más, te animo que lo escribas o que lo hagas, imprimas algo, lo pongas en tu casa y no pierdas el rumbo. ¿Sale y vale? Muy bien. La congregación está ahorita en el proyecto de abrir una escuela y ese es el objetivo de la escuela, recuperar la imagen de Dios en los niños, ¿sí? Y darles una educación, no nada más que se sepan versículos, y eso es súper importante, pero es sacar toda la capacidad que Dios puso en cada ser humano. La razón que los educamos, yo tengo 33 años con una escuela y tenemos 17 con otra y 3 con otra, y ahí la vamos, ¿verdad? Pero el asunto es que hacemos esto no por un proyecto, sino porque Dios imprimió su imagen en esa personita y el mundo se dedica a aplastarla y a arruinarla y a entontarla y a embrutecerla.
porque eso es lo que hace desafortunadamente este planeta, ¿verdad? El ladrón no vino más que para robar, matar y destruir. Y nosotros queremos tomar esa personita y colaborar con Dios y las maneras de Dios y hacer que aflore y que sea la viva imagen de Cristo en su espíritu, en su mente, en su capacidad, en sus disciplinas, en su futuro, en todo. Así que yo quiero animar a todos ustedes. Tú tienes niños chiquitos, tú tienes niños de edad escolar, mételos en la escuela. Te va a costar sangre, sudor y lágrimas y dinero. Y así debe ser, ¿sí? Porque el que quiere azul celeste, claro, ¿me entiende? Así es, nos ha costado mucho, por eso no tengo pelo, pero no pasa nada. Los quiero animar mucho a eso. No dejes que se te meta el diablo en la cosa de que, ay no, pero ¿por qué voy a pagar? Porque lo que importa cuesta. Así es. ¿Me entiendes? Y vamos a cambiar prioridades y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sobres? Muy bien. Ahora, esta meta de llegar a la imagen de Cristo, que la encontramos en todo el Nuevo Testamento. Efesios 4 nos dice que la razón de los ministerios y de la iglesia es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Sí, o sea, son palabras mayores. Dios es súper ambicioso, me explico. Nosotros nos conformamos, ay Señor, nomás un milagrito. Y Dios dice, ¿cómo que nomás un milagrito? Quiero que te parezcas a mi hijo, ¿verdad? Y uno, la verdad, se conformaría con menos, ¿sí o no? Claro, no, yo nomás quiero tener tantita tranquilidad. Dios dice, no, yo no te quiero dar tantita tranquilidad, yo te quiero dar victoria, pero para eso tienes que atravesar a la guerra. Es que yo no quiero ir a la guerra, es que yo quiero que seas vencedor. Y es imposible ser vencedor sin batallas. ¿Sí? Es que yo nomás quiero tener paz y tranquilidad, ¿verdad? No, pues eso no, discúlpeme, perdóneme. En este mundo contrario eso no va a suceder. Dios le tira muy alto, ¿sí? Y tú estás allá dentro de eso. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, entonces el asunto es que esta meta, este objetivo, no se logra por echarle ganas, no se logra por saber un montón de cosas. Y hay que echarle ganas y hay que aprender mucho, pero eso no es lo que logra el propósito de Dios de hacernos a la imagen de Cristo es una conexión. Es cuando conectas y Dios te invade, porque así hizo Dios al ser humano, ¿verdad? Hace una estatua de barro y es una estatua inerte, muerta, hasta que Dios y en el momento que Dios le sopla, la estatua hace y Dios está dentro de la estatua. Y ya no es estatua, es un ser humano. Y trae a Dios adentro. El hombre no es hombre a menos que tenga a Dios adentro. El hombre no llega ni a animal a menos que tenga a Dios adentro. ¿Sí me entiendes? Cualquier idea de que Dios es un agregado, es que Dios es parte de mi vida. Claro que no, Dios es tu vida, punto. Pero el ser humano no es humano a menos que tenga a Dios adentro y dirigiendo y llenando de vida y poder y capacidad y todo lo demás a toda su persona. No nada más lo religioso, no nada más el domingo, todo. Si estás trabajando como maestro, si estás estudiando neurocirugía, todo. La fuente de vida es el Señor adentro. Pero tu conexión consciente con Él es la clave, es lo que transforma. Y yo quiero llevarles a una escena que les puede ayudar a entender esto en las Escrituras, y luego les quiero llevar algunas escenas que son ejemplo de cómo esto sucede. Esta escena se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Ahora yo quiero que pienses por un momento que cuando los discípulos andaban con Jesús, ellos no sabían que Él era el Mesías. Lo empezaron a sospechar, ¿verdad? Pero aún diciendo la palabra no les caía bien el 20.
Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que podemos decir las palabras correctas y realmente no entender el peso de ellas? ¿Verdad que sí? Muchas veces. ¿O cuántos amigos tienes que ya pasaron a recibir a Cristo 6 veces y todavía no se les mete? ¿Sí? ¿Sí conoces algunos de esos? ¿Sí? Yo le digo a la gente, mira, nosotros, tú aceptas a Cristo y luego te vamos a bautizar, pero si no pega la segunda vez son 5 minutos adentro, ¿verdad? Para que si no pegó la primera, la segunda, pues de una vez te despachamos a la gloria. Ellos no captaban bien quién era Jesús, pero sabían que había algo diferente. La escena de la pesca milagrosa y cuando las 2 barcas están llenas y casi hundiéndose y Pedro se hace así chiquito y dice, apártate de mí, Señor. Él sabía que estaba delante de algo que era sagrado y él sabía que él no era. ¿Me entiendes? Y sin embargo, ¿nunca te has preguntado por qué Jesús se tardó tanto en enseñarles a sus discípulos a orar? Les enseñó de todo, del matrimonio, de los negocios, de las relaciones, de los enemigos, de los juramentos, de muchas cosas, pero no les enseñó a orar. Y eso es raro porque nosotros es lo primero que hacemos. Alguien se convierte a Cristo y lo primero que hacemos es enseñarle a orar y la Biblia y aquí y allá, ¿verdad? Pero Jesús no. Ajá, no te lo habías preguntado, ¿verdad? A grado que aquí está una escena, ¿verdad? Donde ya ven que Jesús se les desaparecía a los muchachos, ¿verdad? Y de repente se despertaban ellos y Jesús ya se nos escapó otra vez, ya andan como locos buscándolo, ¿verdad? Y finalmente lo encuentran hincado detrás de un matorral. Y nunca te ha pasado que tú entras a un cuarto y alguien está orando en el cuarto y cuando te topas y te das cuenta, ¿verdad? Te quedas calladito y no interrumpes porque sabes que es un momento sagrado. ¿Sí? Bueno, ellos encontraron a Jesús así. Anda, búsquele, búsquele ya. ¿Por dónde, Juan? Y llega y está Jesús orando y todos se paralizan. ¿Y qué haces cuando alguien está orando? Te quedas callado hasta que esa persona termine. Y así sucede en Lucas 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, o sea, estaban ahí y le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Me suena un poquito casi a reclamo. De que, ¿por qué no nos has enseñado a orar? Como hasta Juan le enseñó a sus discípulos. Pero lo que pasa es esto, todo el mundo cree que sabe orar. El borracho de la esquina cree que sabe orar. ¿Sí me entiendes? La señora chismosa cree que sabe orar. Sí, y tú los oyes, es que a mí Dios me ha hecho muchos milagros. ¿Nunca has oído gente hablar así? A mí me cae súper gordo cuando los cristianos hablan igual que el resto de la gente. Es que a mí Dios me hace muchos milagros y es que a mí Dios, quién sabe qué, yo le pido con todo mi corazón y suenas igual a doña Chencha, la del barrio. Y yo pienso que debería de sonar diferente, ¿no? Y ese es el asunto, es muy difícil enseñarle algo a alguien que cree que ya sabe. Así que Jesús no les enseñó. Porque ellos eran judíos y creían que ya sabían orar. Porque de hecho los judíos oran. Y yo me imagino a los judíos, a estos muchachos judíos, ¿verdad? Que ellos decían, pues nosotros oramos y oramos mucho, pero nosotros no somos como tú, Señor. Acuérdense que ellos no eran nada más los asistentes de la logística de un predicador ambulante. Ellos vivían con él 24/7. Y ellos lo veían en sus momentos difíciles, ellos lo veían cuando gente lo atacaba, ellos lo veían, ¿verdad?, cuando estaba cansado. Y nunca habían visto a alguien como él. Y nosotros también oramos mucho, como buenos judíos, pero nosotros no tenemos los resultados que tú tienes, las respuestas que tú. Y los fariseos, ellos se dedican a orar, pero ellos no son como tú eres. ¿Cómo oras tú? Y ahí es donde puede alguien enseñarte. A lo mejor tú piensas que sabes orar. Y a lo mejor mucho de lo que tú
dices que sabes orar, es simplemente lo que has arrastrado de toda tu vida. Y Jesús les dijo, les voy a enseñar cómo yo oro. Porque oración es contacto. Y si no hay contacto, no valió la pena orar. Porque todo el objetivo de la oración no es convencer a Dios que haga algo. ¿Me entiendes? Orar es averiguar qué es lo que Dios quiere y conectarse uno a ello. Pero más que la cosa que Dios quiere, orar es simplemente conectarse a Dios. Y este hombre tenía esa conexión como ninguno. Y ellos veían que lo que Jesús tenía, que lo separaba de todos los demás, era su impresionante, imposible conexión con Dios. Les dijo, les voy a enseñar cómo yo oro. Y les enseñó lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. No es que tú tienes que entender, digo, para nosotros el Padre Nuestro casi nos sirve porque pues lo sabemos de memoria desde chiquitos y lo sabemos decir en 4 segundos. Nunca se oye a la señora rezando el rosario. Bolita grande, bolita chiquita, bolita chiquita, bolita chiquita, bolita grande, ¿verdad? ¿Sí? Esa es nuestra cultura, muchachos, ¿sí? Por más que seas pentecostal, carismático, evangélico, nuestra cultura es católica, ¿sí? Eso no se dice, ya lo dije, ya ni modo, ¿verdad? Y Jesús les dice, ustedes van a orar así, Padre. Eso no se dice. Los judíos nunca decían Padre. A Jesús lo trataron de apedrear varias veces por decir Padre. La primera vez que Jesús dice eso en público es cuando tenía 12 años y fue al templo, se quedó en el templo y sus papás andan como locos buscándolo, y cuando llegan su mamá pues le reclama como toda buena mamá mexicana, ¿verdad? ¿Sí? Tu hijo tiene un accidente y tú estás loca, ¿verdad? Y tienes que salvar a tu hijo, pero tan pronto que lo salvas lo quieres matar. ¿No es cierto, señoras? ¿Sí? Claro. O sea, la salvación de una mamá enojada es una especie de bendición mixta. Pero el asunto es que cuando ella le reclama, Jesús voltea y le dice, ¿por qué me buscaban? O sea, tú sabes que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y María y los que lo oyeron se espantaron. Eso no se dice. Porque el que dice que Dios es su Padre se hace igual a Dios. Y cuando Jesús nos enseña a orar, lo primero que hace es incluirnos en su privilegio de decir Padre. Lo que nadie puede ni debe decir, pero nosotros sí. Wow, Padre nuestro. La oración empieza con una certeza de la pertenencia a Dios como hijos. Y eso es increíble, porque los hijos son dueños de todo. Yo sé, yo tengo 4. Y ellos, a mí no me gusta vestirme viejo ruco, ¿verdad? Aunque ya estoy rucón. A mí me gusta vestirme chido y ellos me roban mi ropa y de repente mi mejor camisa la trae uno de mis hijos, ¿verdad? Y como todos usamos más o menos la misma talla y ellos de repente, yo me acuerdo un día que llega Marcos a la casa y le habíamos ayudado a comprar una camionetita, ¿verdad? Para que cuando estaba en la universidad, y un día llega a la casa, jefe, préstame las llaves de tu camioneta. Dije, pues ahí traes la tuya, sí, dice, pero no traigo gasolina. Canijo mocoso, son dueños de todo. Mis hijos se portaran bien, se portaran mal, de todos modos comían, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué hizo para merecerlo? Nada. Yo hice algo, él no hizo nada. Él tiene todos esos privilegios por algo que yo hice. Eso es un hijo. Y Jesús dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro, totalmente seguros de nuestra pertenencia ante Dios. No depende de que yo hice, de que yo no hice, depende de que Él hizo. Y luego dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es tu primer petición. Que tu nombre sea santificado. ¿Qué significa eso? Que todos se den cuenta de lo absolutamente único que tú eres.
que no hay nadie como tú, que tú eres completamente aparte de todas las cosas. Yo a esto le llamo un corazón cautivado con la singularidad de Dios en tantas maneras y facetas. Esto es lo que pasa en la oración. Descubres a Dios, te das cuenta con quién estás tratando. ¿Me entiendes? Te sientes chiquito. ¿Cómo puedo yo hablar con Él y sin embargo soy hijo? Y puedo, y es una mezcla de cosas. Y luego dijo: venga tu gobierno, hágase lo que tú quieres, lo que a ti te gusta. Así, igualito como se hace en el cielo, igualito aquí en la tierra. Esta tercera parte es esta gozosa aceptación de su gobierno en y a través de nosotros. Yo no vengo a convencer a Dios de cosas. Yo soy un bruto. Yo todo lo que pido lo pido mal. ¿Me entiendes? Todo lo que quiero lo quiero mal. Yo no quiero lo que yo quiero averiguar qué quiere Él, porque Dios es más bueno y más listo que todos nosotros juntos. ¿Me comprendes? Yo quiero su voluntad. Es como está escrito en los Salmos, ¿verdad? Acerca de Jesús: he aquí yo vengo, como en el rollo del libro está escrito en mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Lo que quiero es saber qué quieres tú y entonces entregarme a lo que tú quieres. ¿Qué te gusta a ti, Señor? ¿Cuáles son las cosas que a ti te importan? ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿En qué te inviertes tú? Ahí quiero estar. No es cuestión, luego los cristianos oramos oraciones tontas, ¿me entiendes? Como: ¿qué quieres para mi vida, Señor? Ay, por favor. Eso es como ir al restaurante y que el mesero llegue contigo y te diga: ¿cómo qué se le antoja que yo coma, Señor? Entonces, ¿qué te pasa, mano? Tú eres el mesero, estás aquí para preguntarme qué quiero comer. Sí, pero yo ahorita en 10 minutos ya me toca mi break. ¿Cómo qué me recomienda que yo coma, verdad? Y pues tú dices: este mesero está mal de la cabeza. Pues nosotros somos el mesero. ¿Qué quieres tú comer, Señor? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo quieres que esto suene? ¿Cómo quieres que esto se vea? ¿Cómo quieres, en dónde tú quieres invertir más tiempo y esfuerzo y dinero y creatividad? Y tú preguntas lo que Dios quiere, no lo que Dios quiere para ti. Quítale el para mí. ¿Qué quieres tú, Señor? Punto. Entonces empiezas a descubrir por dónde va la vida. ¿Sí? ¿Sabes dónde Jesús descubrió todas estas cosas? En la Biblia. ¿Sabes dónde las descubrió el rey David? En la Biblia. Tú lees este libro sin el para mí y tú rápido descubres las cosas que son importantes para Dios. Mi esposa y yo un día descubrimos que a Dios le importaban los niños. ¿Me entiendes? Porque Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, de los tales es el reino de los cielos. Dijimos: a Dios le importan los niños, y nos invertimos en los niños, en el ministerio de niños, en la educación de los niños. ¿Por qué? Porque a Dios le importan los niños, a Él le encantan los niños. Entonces yo quiero estar en lo que a Dios le gusta. ¿Me comprende? Y luego un día descubrimos que Dios anda buscando. ¿Cómo que Dios busca? Dios no necesita buscar nada. Pues hay algo que Él busca algo que Él no puede producir por sí mismo. Dices: estás diciendo que Dios tiene límites. En este sentido sí, Dios busca adoradores. Porque adoración es algo que tiene que nacer libremente del corazón de la criatura. Entonces, si Dios lo hace a fuerzas, pues ya no es adoración. Y Dios busca adoradores. Y dijimos: a Dios le importa la adoración. Dios busca que gente adore verdaderamente. Y nos clavamos en la adoración. Ahí es como nació En Espíritu y en Verdad. Porque En Espíritu y en Verdad no era un grupo, no era una banda. Nunca nos importó hacer una banda. Era la iglesia encontrándose con el Señor y derramando su corazón por haber visto y descubierto a este glorioso Dios. Así que averiguas qué está haciendo Dios. ¿Sí? Yo te voy a decir una cosa: tú dices que tú quieres servir al Señor, inmediatamente tú debes de considerar: me voy a meter al ministerio de niños, porque a Él le importan los niños. De hecho, en nuestra iglesia, si tú quieres hacer algo en nuestra iglesia, tú tienes que pasar por el ministerio de niños, de rigor. Porque si tú no puedes servir a un niño, tú no puedes servir, punto.
Bueno, ese es un tip ahí, ¿verdad? Que les echo de a gratis. El resultado de todo esto es que te encuentras conectado al Señor en toda una serie de facetas, como hijo, como alguien que está descubriendo quién es Dios. Y el resultado de esto es un cambio extraordinario en tu vida. Ahora, déjenme les comento un detalle más y luego me voy a un par de escenas, ¿sí? Esto se encuentra en Lucas 16 y lo quiero mencionar, aunque digo, aquí me faltan como 4 páginas de apuntes, pero no se preocupen, ¿verdad? No las voy a leer todas. Pero en Lucas 16 dice lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Ok. Es una frase muy importante porque Jesús está haciendo una demarcación del tiempo de dispensaciones. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, ahí termina el periodo de la ley y los profetas, en Juan, el mayor y supremo de todos los profetas. De todos los nacidos de mujer, dice, no hay ninguno mayor que Juan. Con él se cierra el periodo de la ley. Con él se cierra el periodo del Antiguo Testamento y a partir de ahí empieza el reino de Dios. Entonces la ley es una cosa y el reino es otra. Y es importante. La ley fue para preparar, la ley fue para obligarnos hacia Cristo, la ley fue para señalar que nosotros no podíamos agradar a Dios en nuestras fuerzas. Ese es el objetivo de la ley, que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué? Para que entonces voltees a Cristo y recibas misericordia. ¿Ok? Entonces, con Juan termina la ley y luego dice, desde Juan para adelante el reino de Dios es anunciado. Y aquí nos marca un cambio profundo de gente en su fuerza tratando de cumplir las exigencias de Dios, a gente llena de Dios viviendo de una manera, no sé qué palabra usar, orgánica, ¿verdad? Dios a través de ellos manifestando todo su reino. Es completamente diferente. Pero yo veo que muchos cristianos seguimos viviendo bajo la ley. Y la ley es básicamente esto: yo hago esto y entonces Dios hará aquello. Si yo hago esto, entonces Dios va a hacer aquello. Si yo diezmo, Dios me va a prosperar. Si yo voy a la iglesia, Dios me va a bendecir. Si yo oro, Dios me va a contestar. ¿No es así como usted piensa? Claro, pero eso es la ley. Eso no es el reino de Dios. Y la ley no funciona. Nunca funcionó. No como pensamos. El objetivo de la ley era nuestro fracaso para necesitar a Cristo. ¿Sí me entiendes? Pero esa idea de que si yo hago esto, Dios hará aquello, discúlpeme, perdóname, dispénseme, pero eso no es lo que Jesús vino a traernos. Eso ya estaba aquí, ya tenía 1500 años en la tierra. Entonces, ¿de qué se trata el reino? Pues el reino se trata de conexión, de gente invadida por Dios, de gente donde Dios se le ha vuelto a meter. Y eso es otro boleto, totalmente. Y no tengo tiempo para meterme en los detalles, pero considere usted lo siguiente: en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, y todos estos hombres y mujeres, 120 de ellos, parecen estar borrachos, porque la gente se burló, dijo, es que están llenos de mosto, ¿verdad? Y me encanta el apóstol Pedro, porque Pedro, yo siempre he considerado que el apóstol Pedro era mexicano, ¿verdad que sí? ¿A poco no te lo imaginas con un sombrero de mariachi? ¿Sí? Y Pedro dice, no están borrachos, apenas son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Yo pensé que él iba a contestar algo espiritual, ¿verdad? Pero el asunto es de que la gente pensó que estaban borrachos porque era evidente que había sobre ellos algo más poderoso que ellos mismos. Eso es el libro de los Hechos. Es humanidad bajo y impregnada de algo superior a su propia fuerza. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. Y yo lo necesito desesperadamente, porque si no, lo único que me queda soy yo. Y el problema más grande de mi vida se llama Enrique Bremer.
Y si Enrique Bremer no es vencido por algo más fuerte que Enrique Bremer, lo único que va a tener es Enrique Bremer. Y Enrique Bremer fracasó en la vida desde hace muchos años. Yo no necesito que Dios afirme mi persona, yo necesito que Dios invada y sature mi persona. ¿Me entiendes? Y eso es lo que necesitas tú. Y por eso tiene que ver con conexión. Y en esa conexión, la transmisión de todo lo que Dios es a nosotros. Y la realidad es que en cierto sentido ni siquiera es exactamente así, porque Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, cuando yo creí en Cristo y Cristo se me metió, aquello ya está dentro, pero yo muchas veces estoy conectado a otras cosas, y aquello que Dios ha puesto en nosotros, como dice Filemón, ¿verdad? Todo el bien que hay en ustedes por Cristo Jesús, pues nunca se manifiesta porque yo estoy conectado con otra cosa. Yo necesito que Dios sea más fuerte que yo. O sea, te lo voy a repetir, yo necesito que en mi vida Dios sea más fuerte que yo. Y eso solo sucede si hay conexión. De eso se trata oración. De eso se trata el Espíritu Santo. Hay gente que dice: no, pastor, es que usted es esto y usted es lo otro. Yo soy un pedazo de carbón rescatado del incendio. Yo soy una persona que fracasó a los 21 años de edad, listo para morirme. Yo fui rescatado de aquello. ¿Me entiendes? Es que es que nadie es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, no nosotros. De que fulanito, tanto talento y tanta capacidad y etcétera, no es Cristo en la persona. Y si tú tomas una persona que en su propia fuerza es muy buena gente y es muy talentoso, esa persona va a ser un problemón. Porque la carne no puede producir lo que agrada a Dios, por muy bonita que sea la carne. ¿Sí? Digo, hay carne que es filete miñón, ¿verdad? Hay otros que son la vaca atropellada en la carretera. Pero carne es carne. ¿Sí? Y toda carne produce muerte. Es el Espíritu el que da vida. Así que yo tengo mi tiempo de oración y saco mi Biblia y cumplo mi cuota de lectura y saco mi lista de pendientes y peticiones y decimos: ya oré. Eso no es orar. Orar es contacto. ¿Sí? Orar es oír. ¿Y sabes cómo sabes que has oído a Dios? Te vence, te debilita, te deja suavecito. Ya no hay fuerza en ti. Velo cada vez que algunos de los hombres de la Biblia se encontraron con Dios. Quedaron todos debilitados. Ve a Ezequiel, una semana enfermo por haber tenido acceso a la presencia de un ángel. Y así como ese ejemplo hay montones. Te quiero leer un par de esas escenas que yo he tenido en mi propia vida ocasión de experimentar, donde Dios deja de ser, como dijo Jeremías, una cosa ilusoria. ¿Sí? Jeremías tuvo sus quejas con Dios, pero una de ellas era: serás una cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Yo no necesito ideas y conceptos, yo necesito conexión con Dios, una realidad en Dios. En Sofonías habla de aquellos que dicen: no, Dios es irrelevante, Dios no hará ni bien ni mal. Es lo que uno hace. Pues discúlpame, perdóname, pero no es cierto. O sea, si Dios no interviene, el que no sabe hacer ni bien ni mal, no importa lo que haga, soy yo. Pero sí hay veces que nosotros caemos en esa trampa de pensar que, pues no, Dios está allá, ¿verdad? Eso en términos técnicos se le llama deísmo. La idea de que existe un Dios, que Dios hizo todo, pero Dios está allá y esto se maneja relativamente solo. Eso no es Cristo, esto no es los evangelios, ese no es el libro de los Hechos. ¿Sí? El asunto entonces es que tú no te puedes satisfacer con una vida cristiana moral, decente,
¿Me entiendes? De que estoy en la iglesia, no falto, pago mis diezmos, participo en lo que puedo, ¿verdad? Participo en la oración ocasionalmente, leo mi Biblia, pues ahí de vez en cuando, ¿verdad? Tú no te puedes conformar con eso. Ya no tomo, gloria a Dios. Pues digo, yo les dije, yo antes de Cristo era un marihuano y ya no fumo marihuana. ¿Me entiendes? Me quitó los vicios, me sanó. Yo tenía cierta enfermedad de la piel, toda fue sanada. Sí, y todos nosotros hemos experimentado cosas así, pero ese no es el objetivo. Hay gente que nomás quiere vivir el milagro, Dios me sanó, y otro milagro, y a mí me caen muy mal los cristianos milagreros, porque eso pues más bien me parecen guadalupanos, ¿no? Eso es lo que buscan, el milagro que me hizo aquí, el milagro que me hizo allá. La vida es más que Dios hacerte un milagro. Porque Dios le hace milagros a todos, buenos, malos e indiferentes. Velo en los evangelios. Jesús sanaba a los ingratos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? O sea, ¿a cuántos sanó? A los 10. ¿Cuántos le dieron las gracias? 1. Yo, a los otros 9, que les vuelva la lepra y lupus y cáncer de una vez, ¿verdad? Por ingratos, por malagradecidos. Pero Jesús los dejó sanos a todos. Es que Jesús es muy buena onda, no como nosotros que somos unas fichitas, ¿verdad? ¿O no? No se hagan, ay no hermano, yo soy la bondad andando así, ¿cómo no? Déjeme le cuento el de Cenicienta ahora, ¿verdad? Pero cuando tú y Dios se encuentran, Dios es más fuerte que tú. Todos tus complejos y traumas y conflictos, y Él es más fuerte y te vence, y ahí empieza la vida. La Biblia, en realidad, en cierto sentido, en un sentido muy importante, es un registro de las visitaciones de Dios a la tierra, de las veces que Dios ha venido a interactuar directamente con el hombre, y está llena de ellas, de principio a fin. Sí, obviamente la más grande de estas visitaciones es cuando Dios visitó la tierra en forma humana. Y no satisfecho con eso, dijo: yo les voy a enviar a Dios. Yo soy Dios, pero les voy a enviar a Dios, el Espíritu Santo. Déjame leerte algo que dice acerca de esas visitaciones, ¿sí? Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios estaba en medio de ellos y no lo quisieron entender. Así que para ti los tiempos de visitación de Dios sobre tu vida, sobre tu comunidad, son de vital importancia. Y déjame te describo un par de esos. Uno de ellos es de un psiquiatra que se llama John White. Obviamente creyente, fue el primer autor cristiano que yo leí cuando me convertí. Y él escribe 2 pequeños escritos de él. Dice así: en 3 ocasiones, cuando el Señor se me ha aparecido personalmente, yo he experimentado unos efectos apabullantes. Lo que sucedió fue algo que yo nunca busqué y no esperaba, pero que jamás podré olvidar. En las primeras 2 ocasiones me sostuve en pie a pesar de una enorme debilidad y estremecimiento. Mascullaba entre sollozos palabras incoherentes de adoración y confesión. En la tercera ocasión me postré es que yo sé cómo es esto, porque a mí me ha pasado. Me postré sobre mi rostro una masa temblorosa de adoración. Dice: yo he sentido ese temor, he temblado y sudado y sentido que mis músculos se tornan en agua.
En una ocasión sucedió mientras estaba con los ancianos y diáconos de la iglesia en mi casa. Había intentado hablarles de lo que es adoración, pero dudo que lo hayan entendido en esa ocasión. Entonces nos volvimos a la oración. Empecé a expresar adoración. Dice, quizá en parte para ser un modelo para ellos, pero consciente de la pobreza de mis palabras. De repente vi delante de mí una columna de fuego como de medio metro de ancho. Parecía salir del suelo y atravesaba el techo de la habitación. Y supe, sin que se me dijese, por una especie de conocimiento infalible que trascendía el uso de mi intelecto, que estaba en la presencia del Dios de santidad. En un asombro total observaba aquella columna de fuego en el centro de mi sala, mientras mis hermanos permanecían quietecitos con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. ¿Sabían lo que estaba sucediendo? No dije nada después y nunca les pregunté. Ellos tampoco dijeron nada. En alguna forma no explicable, yo sentí que estaba en la presencia de la realidad y mis hermanos estaban dormidos. Durante años no hablé del incidente. Los ahí presentes no pudieran haber percibido la mezcla de terror penetrante y gozo puro que amenazaba con arrastrarme. ¿Cómo podía yo vivir habiendo visto lo que vi? Palabras revueltas de amor y adoración brotaban torpemente de mi boca. Entre tanto yo intentaba retener el control de mí mismo. Ya no estaba tratando de adorar, la adoración me estaba deshaciendo. Y ser deshecho era a la misma vez aterrador y lleno de gloria. Esto es lo que te cambia. No el echarle ganas, no los 3 cursos de Biblia, y yo doy cursos de Biblia, no me malinterprete, pero son estos momentos donde tu pequeñez humana se estrella contra el Dios infinito y todo cambia. Y lo necesitamos desesperadamente. Yo tengo 42 años sirviendo al Señor y muchas cosas buenas han pasado, pero yo tengo 64 años, yo debería estar pensando en jubilarme. Pero yo necesito desesperadamente a Dios aquí. No necesito religión cristiana. No necesito actividades, padres. Y miren, en mi congregación tenemos unas reuniones impresionantes. Somos buenísimos para todo tipo de actividades, pero yo necesito a Dios. Les leo de uno de mis héroes de la vida, un hombre que vivió hace unos 300 años. Él escribió lo siguiente acerca de uno de sus momentos solo con el Señor. Él solía irse a caballo al bosque, y en aquel entonces pues no había la abundancia de cosas. Se llevaba papeles como podía para escribir, y escribe lo siguiente: mi sentido de cosas divinas aumentaba gradualmente y se hacía más y más vivo, y tenía más de esa dulzura interna. Era mi continua lucha día y noche y mi constante pregunta: ¿cómo yo podría ser más santo para estar con Dios y pasar la eternidad en amor divino y en santa comunión con Cristo? Tuve entonces y en otros tiempos el mayor deleite en las Sagradas Escrituras. A menudo al leerlas cada palabra parecía tocar mi corazón. Sentía una armonía entre algo en mi corazón y esas dulces y poderosas palabras. A menudo parecía haber tanta luz exhibida en cada oración que no podía continuar en la lectura. A menudo permaneciendo largo tiempo meditando en una frase para ver las maravillas que contenía. Y sin embargo, casi cada frase parecía estar llena de maravillas. He podido contemplar algo que para mí fue extraordinario: la gloria del Hijo de Dios como intermediario entre Dios y el hombre, y su maravillosa, grande, llena, pura y dulce gracia y amor, y su tierna y gentil condescendencia. Esto continuó como por 1 hora, lo cual me mantuvo inundado en lágrimas, llorando en voz alta. Sentía un ardor de alma
Quería ser vaciado, aniquilado, postrado en el polvo y ser lleno de Cristo solamente, y de amarle con amor santo y puro, y de confiar en Él, y de vivir para servirle y seguirle, y de ser perfectamente santificado y purificado con una pureza divina y celestial. Estamos hablando de Jesucristo de Nazaret, del Dios que se hizo hombre. No estamos hablando de tu vida y tus desafíos. Tenemos acceso a Dios, iglesia, y nos debe de mantener postrados, asombrados, en un sentido maravilloso, aterrorizados. No podemos reducir a Dios a un ingrediente de nuestra vida. Blaise Pascal, el matemático del siglo XVII, brillante hombre joven que revolucionó las matemáticas, escribe lo siguiente: en el año de gracia de 1654, lunes 23 de noviembre, como desde las 10:30 de la noche hasta alrededor de las 12:30, y luego escriben letras grandotas: Feu, que en francés es fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos, no de eruditos. Certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz. Dios de Jesucristo, Dios mío y Dios vuestro, gozo, 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 lágrimas de gozo, que nunca sea yo separado de Él. Solo puedo retenerle por las maneras que enseña el Evangelio: renunciación total y dulce, entera sumisión a Jesucristo, eternamente en gozo por un día de entrenamiento en la tierra. Eso fue una noche. Escribió como pudo y lo cosió en el forro de su saco para traerlo siempre con él. Cuando murió a los 47 años, los que encontraron su cuerpo encontraron el escrito. Se llama el memorial. El mundo necesita esa clase de gente. Esa es la clase de gente que Dios hace. Eso es cristianismo. Yo no quiero a mi México con un montón de gente que sabe pedirle a Diosito que le ayude con sus cosas. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que leo en la Biblia. Esto es lo que me ha pasado a mí. Yo no estoy aquí porque soy buena gente, soy buen cristiano. Es que he sido vencido. Cuando yo conocí a Jesús, fue porque lo vi un momento, no con mis ojos físicos, pero lo vi. Y nunca me he recuperado. 42 años, como si me hubiera sucedido anoche. He tenido otros momentos, otras visitaciones de Dios que han marcado mi vida profundamente. De muchas de ellas no puedo platicar porque no hay palabras para explicarlas, pero me han cambiado. Y tú quieres encontrarte con nosotros, Señor. Tú quieres venir y visitar la tierra, y tú quieres invadir mi vida, y desesperadamente necesito tu invasión. Yo no quiero que me des la razón, yo no quiero que me des por mi lado. Yo te quiero a ti, Señor. Te necesito a ti. Perdóname todas las cosas que hago sin tomarte en cuenta, sin voltear a preguntarte. Perdóname todos los días que yo atravieso sin haber buscado ese momento donde yo te oigo y tus palabras me vencen
y me cambian. Y donde tú eres más fuerte que yo, necesito que seas más fuerte que yo. No puedo vivir mi vida. Mi vida ha sido un desastre siempre. Yo necesito tu vida. Así que este día vengo a renunciar a mí y a ofrecer este pedazo de desastre que soy a ti. Y te lo ofrezco porque no tengo otra cosa que ofrecer. No tengo ninguna otra cosa en mis manos más que lo que soy y lo que vengo, Señor, vengo en la esperanza de que si tú tomas lo que soy y lo llenas de ti, entonces se va a convertir en algo maravilloso que va a llenar tu vida, que va a llenar tu corazón de alegría. Como anhelo que mi vida provoque tu sonrisa, Señor. Si logro que tú sonrías, mi vida está completa. Y no lo puedo hacer con mi propia fuerza, no lo puedo hacer por mí mismo. Mis virtudes supuestas nunca han dado el ancho. Si tú necesitas ponerte a cuentas con el Señor, aquí hay un buen pedazo de piso y tienes un par de rodillas, es un buen momento. Te das cuenta que tú has querido usar a Dios y no es así. Y Dios ha sido paciente contigo porque Dios te ama cañón. Pero no es que tú uses a Dios, no funciona así. A lo mejor dices, yo no siento nada, pues dile, ayúdame, ni siquiera siento hambre, ni siquiera siento necesidad. Auxilio. Visítanos, Jesús. Visita tu iglesia. Tú dijiste que la razón que nos conformaste como comunidad es para tú habitar entre nosotros. Tú dijiste que si 2 o más nos reunimos en tu nombre, tú vendrías a esa reunión. Pues hoy necesitamos que tú vengas a esta reunión, Señor. Y yo necesito que tú vengas a mí ahora. Mis amados, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esta es adoración. No se conformen a este mundo, ni a lo malo ni a lo bueno de este mundo, sino transfórmense, renovando su entendimiento. Primero que nada, su entendimiento de quién es Él. Sus palabras inundando, llenando tu vida, haciéndose substancia adentro de ti.
comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero darme cuenta quién eres. Quiero darme cuenta de lo singular y lo extraordinario y lo completamente superior y aparte, infinito, como nunca nada ni nadie. Ese eres tú. Y yo quiero conocerte. Santificado sea tu nombre. Venga tu gobierno sobre mi vida. No lo que yo quiero, Señor, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que a ti te mueve, Señor. Que se haga eso en mí y a través de mí, así como se hace en el cielo, Señor. Con la misma pasión, con la misma pureza, con la misma devoción que se hace lo que tú quieres en el cielo, así aquí, Señor. Así en mí. Amén. 42 años he caminado con Jesús. Y hace mes y medio estuve con un anciano de 99 años, Wayne Myers. Delgadito, débil. Pero cuando empezó a orar, el cielo salió de su boca. Me di cuenta que me falta mucho de conocer al Señor. Pero Dios ha determinado que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Ese es tu destino. Ahí vas a llegar. Y junto contigo vas a llevar a muchos. Así es. Bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo tu casa. Bendigo a mi familia en la fe aquí en Morelia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.